Caminar de noche por Avenida Corrientes, llevar el pelo largo rozando los hombros, usar unos jeans desgastados, llevar un libro de poesía bajo el brazo, o simplemente reunirse con 3 amigos en una esquina a conversar. En la Argentina de mediados de los años 70, estos actos cotidianos no eran expresiones de libertad, eran sospechosos. Eran para el poder de turno una provocación. Durante los años más oscuros del país, la juventud misma fue puesta bajo la lupa de un Estado que vigilaba, censuraba y castigaba. Dictaba que el peligro acechaba en las aulas, en las fábricas y en las calles. Ser joven era sinónimo de sospecha. Las racias policiales, las detenciones arbitrarias y la exigencia constante del documento de identidad se convirtieron en la banda sonora de la rutina diaria. En este paisaje de miedo, silencio impuesto y persianas bajas, ocurrió un fenómeno singular: la música, que en otros lugares era simplemente mercancía de consumo o una moda pasajera. Para Argentina se transformó en algo vital. El rock cantado en castellano, resistiendo la censura y la persecución, dejó de ser un género musical para convertirse en un territorio seguro, el único refugio de una juventud que se negaba a desaparecer. Para entender el quiebre de los 70, hay que comprender el peso de la calle. Tras el golpe de Estado de 1976, la Junta Militar instauró un orden civil y militar basado en la homogeneidad. Todo lo que escapara a la norma establecida, vestimenta formal, cabello corto, conducta dócil, era catalogado como subversivo. Los edictos policiales, vigentes desde hacía décadas, pero aplicados entonces con ferocidad quirúrgica, castigaban el escándalo, la vagancia y el atentado a la moral. Los afueras de los pocos teatros que se atrevían a programar rock se convirtieron en zonas de caza. Camiones celulares, los temidos colectivos de la cana, estacionaban en las esquinas antes de que terminaran los conciertos. Los músicos tocaban sabiendo que al bajar del escenario, el camarín podía ser requisado. El público asistía a los recitales con una doble sensación: la euforia de la comunión y el terror del regreso a casa. El rock ya no era una elección estética, era una postura ética ante la realidad. Bandas fundacionales como Los Gatos, Almendra o Manal habían demostrado en el pasado que el idioma de Cervantes servía para el blues y la psicodelia. Pero la nueva década exigía otra cosa. La música de los 70 tuvo que aprender a hablar en código. La censura oficial prohibía palabras, prohibía nombres y prohibía discos enteros. Para sobrevivir, los compositores desarrollaron una sofisticación lírica sin precedentes, la metáfora como escudo. En medio del apagón cultural surgieron los cronistas de la asfixia. Charly García y Nito Mestre, al frente de Sui Generis, le dieron voz a los adolescentes de la época con canciones que retrataban la hipocresía de las instituciones y la falsedad de la educación formal. Pero cuando el clima político se volvió intolerable, Sui Generis se despidió y la música tuvo que volverse más compleja, más hermética y a la vez más profunda. Nació entonces La Máquina de Hacer Pájaros y más tarde el supergrupo definitivo de esa transición, Serú Girán. Charly García, Spinetta y poetas del rock como Lito Nebbia se convirtieron en traductores de la angustia colectiva. Spinetta, a través de Invisible y luego de Spinetta Jade, proponían un refugio poético y abstracto, una elevación espiritual que funcionaba como un impenetrable búnker contra la falsedad del entorno. Serú Girán, por su parte, logró lo imposible: ser masivo diciendo la verdad en la cara del poder. Canciones como Viernes 3 AM hablaban de la alineación y el suicidio de una ciudad gris. Canción de Alicia en el País utilizaba el universo de Lewis Carroll para describir con una precisión quirúrgica las torturas, las desapariciones y la megalomanía de los dictadores. Los censores, buscando palabras claves obvias, no lograron descifrar la genialidad de una letra que advertía que los inocentes son los que van a pagar. El público, en cambio, entendía cada línea, cada guiño y cada silencio. Los recitales eran el único lugar de la Argentina donde miles de personas compartían el mismo secreto al mismo tiempo. En 1982 se marcó un punto de inflexión trágico y paradójico para la historia del rock nacional. La aventura militar de las Islas Malvinas precipitó el colapso del régimen.
Pero antes de caer, la dictadura tomó una medida desesperada para exacerbar el nacionalismo. Prohibió la difusión de música en inglés en todas las radios del país. De la noche a la mañana, las estaciones de radio se quedaron sin su programación habitual. Los directores de las radios tuvieron que mirar hacia adentro. Descubrieron para su sorpresa que los sótanos y los teatros del país estaban llenos de cintas grabadas por músicos locales que habían sido ignorados o prohibidos durante años. El rock argentino pasó de la clandestinidad y el boicot al centro del escenario mediático. El Festival de la Solidaridad Latinoamericana, realizado en mayo de 1982, reunió a las máximas figuras del rock ante más de 70.000 jóvenes para juntar abrigo y comida para los soldados. Aunque el evento fue utilizado por la propaganda oficial, significó la legitimación definitiva del movimiento. El rock ya no era el enemigo, era cultura nacional. La paradoja fue brutal. El mismo sistema que había perseguido a los jóvenes por su aspecto, ahora los enviaba a una guerra absurda en el sur, mientras musicalizaba la tragedia con las canciones de los artistas que antes intentaba callar. Con el regreso de la democracia, en diciembre de 1983, el aire de la Argentina cambió radicalmente. La asfixia de los 70 dio paso a una explosión de energía acumulada que transformó las calles, los sótanos y los boliches. Los jóvenes ya no querían sentarse a escuchar en silencio composiciones complejas. Necesitaban recuperar el tiempo perdido, necesitaban bailar, necesitaban poner el cuerpo en movimiento. El rock de los 80 se despojó de la solemnidad. El nuevo aire porteño vio nacer una camada de artistas influenciados por el post-punk, el new wave y el pop internacional, pero con una impronta local inconfundible. Virus desafió los prejuicios de una vieja guardia rockera introduciendo sintetizadores, ritmos bailables y letras que celebraban el hedonismo, la ambigüedad sexual y el placer, elementos largamente reprimidos. Patricio Rey y sus redonditos de ricota comenzaron a gestar su mito en la penumbra de los teatros independientes, creando una mística de autogestión y fidelidad barrial que definiría las décadas siguientes. La madurez de los años 80 trajo consigo la masividad continental. El rock argentino ya no solo llenaba los estadios locales, sino que comenzaba su expansión hacia el resto de América Latina. Soda Stereo, con su modernidad visual y sonora, demostró que el rock en castellano podía competir en calidad de producción con cualquier banda del primer mundo. Los Abuelos de la Nada, liderado por Miguel Abuelo, relegaron una colección de canciones luminosas y perfectas que musicalizaron la alegría del reencuentro democrático. Charly García editó discos fundamentales como Clics Modernos, una obra maestra grabada en Nueva York que combinaba cajas de ritmos y modernidad musical con letras que aún sangraban por las heridas del pasado reciente. Hacia el final de la década, las bandas como los Fabulosos Cadillacs o Auténticos Decadentes incorporaron el reggae y la murga, devolviendo a la música popular una alegría callejera que había sido confiscada durante años. El rock ya no necesitaba esconderse. Estaba en las radios, en las plazas públicas, en los festivales gratuitos organizados por el nuevo gobierno democrático. La juventud había recuperado el derecho a la vereda. El rock de los años 70 y 80 en Argentina no puede entenderse únicamente como un fenómeno de partituras, discos de vinilo o rankings de venta. Fue por encima de todo un hecho social y político de resistencia. Aquellas canciones, compuestas bajo la luz parpadeante de una vela y en la urgencia de un ensayo clandestino, hoy forman parte del patrimonio identitario de un país. Son el testimonio vivo de una época en la que tener el pelo largo o caminar por una noche era peligroso, y donde la música se convirtió para siempre en un refugio definitivo de libertad. Llegamos al final de este video. Gracias por acompañarme, dale like y suscríbete y déjame en comentarios qué temas te gustaría que hablemos en los próximos videos. Y no te olvides que el micrófono siempre está abierto porque alguien tiene que contarlo. Hasta la próxima.